Llegó la hora de conocer las informaciones más destacadas del continente americano. Acompáñennos a recorrer y analizar lo que nos une, nos preocupa y nos enorgullece como hispanoamericanos. Bienvenidos a Américas Noticias con Vladimir Kissinger. Muy buenos días, feliz tarde y mejor noche. Sean todos bienvenidos a una nueva emisión de Américas Noticias, ya transmitiendo ahora sí en vivo y directo para nuestras distintas señales. 15minutos.news para CNC Florida Central, nuestro canal de televisión digital. También para Somos Venezuela US y por supuesto para nuestro canal América es Noticia. Ustedes que están conectados a través del Instagram Live, darles la más cordial bienvenida. Es un honor, es un placer tenerles acá. Quiero que me dejen saber si les está llegando de manera correcta el audio o el video, porque hoy lo que viene es candela en esta emisión número 984. A ustedes que están viéndome desde el Facebook Live, les quiero pedir como siempre, primero darles la bienvenida de nuevo a casa. He estado muy intermitente con ustedes, el coronavirus por supuesto nos ha evitado, nos ha hecho que no podamos estar constantemente con ustedes como lo estamos haciendo en Instagram Live. Sin embargo, hoy decidimos llevar la transmisión para ambos medios de manera simultánea para que ustedes también puedan incorporarse con nosotros, compartir sus opiniones. De hecho, les cuento que acá tengo a mano, voy a ver dónde los tengo, acá los tengo. Tengo a mano sus comentarios, así que pueden comenzar escribiéndonos y además compartiendo el programa el día de hoy. Van a la parte inferior izquierda y de esa manera, por supuesto, nos apoyan enormemente, llegando a todas esas personas que no suelen tener la información y que, por supuesto, seguramente valorarán el apoyo que no solamente nos dan a nosotros, sino que le dan a aquellos que quieren incorporarse para discutir y para analizar lo que acontece en el continente americano. Desde Alaska hasta la Patagonia, entérate de todo lo que pasa en nuestra América. Susan nos hace una pregunta a través del Instagram Live que es sumamente difícil de contestar. Susan nos pregunta ¿qué está pasando? Es una pregunta que me he hecho con mis dos productoras. Hasta ahora no tenemos la respuesta definitiva. Y es que si algo hemos aprendido a partir de lo que ha ocurrido en las últimas 72 horas, y vamos mucho más allá, a partir de lo que ha ocurrido en los últimos años en Venezuela, es que no hay ningún análisis, sea quien sea, tenga las fuentes que tengan, no hay ningún análisis que pueda ser totalmente asertivo ante la realidad venezolana. ¿Por qué? Porque es que en la realidad venezolana se suman tantos y tantos factores, tantos y tantos actores que confluyen en una misma circunstancia, y pues uno no termina entendiendo qué es lo que está pasando. A la luz de esa realidad, pues ¿qué nos toca a nosotros, los que nos corresponde comernos las noticias y poder analizar lo que pasa? Bueno, pues meternos durísimo a revisar, por ejemplo, ¿cuál fue la primera tarea que hoy en la mañana me tocó hacer como periodista de América Noticias? Ustedes están viendo aquí en pantalla una fotocopia y aquí está todas las páginas del supuesto acuerdo, la firma que supuestamente se llevó a cabo entre la empresa Silvercorp USA, acá ubicada justamente en la Florida, y el gobierno, el presidente interino Juan Guaidó. Me tocó revisarlo con detenimiento para tratar de entender dónde hay algunos elementos que nosotros podamos aprovechar para saber dónde estamos parados. Bueno, esto es parte de lo que me ha tocado hacer el día de hoy. Sigo adelante. También cada 24 horas ocurre algo totalmente desconcertante, algo que no nos esperamos. Por ejemplo, otro hijo de Baduel, me disculpan, otro hijo de Baduel está en este preciso instante, ha sido detenido como parte de la operación Gedeón. En este caso, Adolfo Baduel se encontraba en una embarcación en Chuao, en el estado Aragua. Recordemos que si queremos hacer una cronología, pues este fin de semana, día domingo, se dio a conocer la información en la que aproximadamente a las 3 y tantos de la mañana, de la madrugada, una embarcación, algunos hablan de dos, pero una lancha rápida, supuestamente con motores fuera de borda, se había venido desde Colombia y había llegado justamente a Macuto,
muy cerca del puerto y pues fue interceptada. Y no solamente que fue interceptada, sino que ya se habla de 8 abatidos, se habla de 2 detenidos, de instrumentos supuestamente de guerra decomisados. Y digo supuestamente porque tengo algunos elementos que voy a discutir con ustedes, ¿no? Que quiero que conversemos. Pero la realidad es que cada vez nos sorprende más, porque imaginarnos, por ejemplo, a otro hijo de Baduel preso. Bueno, eso ya habla bastante de lo que puede estar ocurriendo. Comienzan a salir nombres como Cliver Alcalá Cordones, comienzan a salir nombres como JJ Rendón, pues por supuesto el propio presidente Guaidó, entre otros. En paralelo, bueno, pues ¿qué ocurre? Son 6 días, ya no son 5, son 6 días consecutivos en los que en la populosa población de Petare, el barrio más poblado de América, de toda América, de hecho compite con la favela de Río, no recuerdo el nombre específico de la barriada en la ciudad de Río, pero compiten unas con otras para ver quién más tiene gente. Pues estamos hablando de millones de personas que viven en Petare. Bueno, Petare está sitiada, al menos un buen sector de Petare, porque es que hay una guerra de narcos, hay una guerra de mafias, hay una guerra de colectivos que no cesa. Pero no para allí, también habría que hablar de la masacre de esta cárcel en Portuguesa, que además hay videos tan fuertes que ni siquiera, por lo menos yo, decido publicarlos. Todo esto está pasando en la Venezuela de hoy en día. No basta solamente con entender ya la magnitud de contar con un Estado criminal, con un narcoestado que se ha encargado de atornillarse a partir del tráfico de droga, atornillarse a partir del contrabando de oro y de otros minerales preciosos y del control del territorio a través de alianzas con grupos terroristas, sino además a lo interno nos conseguimos con toda una vorágine de acontecimientos que por supuesto nos desconcertan. Mucho más cuando entre esos acontecimientos, bueno, aparecen valientes soldados venezolanos en su mayoría y que dan un paso al frente y dicen, nosotros sí vamos a hacer algo. Porque la primera pregunta que seguramente ustedes me tendrán, Vladimir, ¿eso será cierto o falso? Es cierto. La operación Gedeón es real. Ahora, el asunto está, la preocupación que tengo yo es que cuando les digo que se compaginan actores y factores en el juego que confluyen, bueno, es que creo que aunque es cierto, pues están absolutamente todos están minados por espías. Todos están siendo lo que llamamos nosotros los soplones, todos están cayendo uno tras otro. Ya he escuchado a algunos expertos hablando de que estas son operaciones prácticamente suicidas, como las han planteado. ¿Y qué lógica tiene que se hayan planteado de esa manera? ¿Por qué se llevaron a cabo de esta manera? Bueno, pues tiene que haber elementos que ni ustedes ni yo conocemos que hayan hecho que esta gente haya llegado a donde llegó. Y ese es otro, por ejemplo, Natalie dice con tan poco sublevados, es que vamos a hablar de los detalles, tranquilos que vamos a ir avanzando poco a poco con todos ustedes. Por cierto, Ramón dice, mejor escucho y no opino. No, todo lo contrario, aquí todos, les voy a pedir a todos los que están en Facebook Live, los que están en Instagram Live, vamos a opinar, vamos a compartir el programa, inviten ustedes que están en Instagram y que vamos a pasar una hora aquí ustedes y yo, pues bueno, manden, coloquen, pueden colocar en vosotros. Pero bueno, sigo adelante. Entonces resulta que se da esta supuesta incursión militar en Macuto originalmente y después en el estado Aragua y una operación militar en la cual, y otra vez tengo como de costumbre y ya no sé qué está pasando con mis equipos, se me cae justo esta hora, tiene que el audio y el video, pero bueno, es lo que les decía, no me está llegando en mi monitor sus comentarios, así que voy a esperar a que el equipo nuevamente se restablezca para poderlo hacer. Yo sé que por lo pronto seguimos nosotros conectados. Entonces, otro elemento importante, ustedes recordarán que las protestas del 2017, comienzo del 18, incluso antes, civiles eran juzgados en tribunales militares, recordarán eso, ¿cierto? Y salían los militares a dar prácticamente como si fueran partes de guerra. ¿Dónde está el primer elemento que nos llama la atención y que no logramos entender? ¿Cómo es posible que Reverol funge como el ministro de Interior y Justicia del Estado criminal venezolano? Aparece Néstor Reverol liderando con un grupo principalmente de policías una operación, digamos, la acción en concreto para detener a estos insurgentes que tendrían la intención de ingresar en Venezuela. No apareció el grupo de infantes de Marina, de la Armada, que por cierto se encuentran naturalmente en el estado Aragua.
No apareció el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, considerando que supuestamente era una acción militar, sublevación o como usted lo quiera llamar, o invasión, como llegaron a llamar incluso. Pero no, aparece un cuerpo civil liderando acciones para repeler a estos grupos de personas que se habían alzado. Esto es uno de los primeros elementos que quiero destacar. ¿Por qué? Él dice, y cuando digo él, hablo de Reverol, pero no fue el único. Habló Reverol, habló Diosdado Cabello, Vladimir Padrino López al rato habló, Maduro ha hablado. Pero en el caso de Reverol me llamó la atención varias cosas. Lo primero, ellos dicen un intento de invasión de mercenarios terroristas, donde otra vez, como suele ocurrir, no hay muertos del lado del chavismo. Un objetivo, asesinar a líderes del gobierno revolucionario. Y por allí alguien lo escribía, con tan poca gente. Explíquenme ustedes. Es que lo pongo así, como lo comentaba un poco más temprano, fuera del aire. Ni siquiera hace falta pedirle a un militar que vaya y que repela a 10 personas que vienen en una embarcación en la madrugada con, vamos a poner el mejor de los casos, con 10 AK-47, con 5 granadas, cosa que no es así, pero vamos a asumir que es así. Una bazooka y lo que sea. Ustedes basta, el Estado criminal le basta con levantar el teléfono y buscarse al primer colectivo que se encuentre activo en cualquier barriada de Caracas. ¿Cierto o falso? Si no, vayan a ver cómo ni siquiera el CONAS se atreve a entrar en las barriadas como Petare a terminar el conflicto y la pelea entre los miembros de estos carteles, que lo que han hecho es convertir en un estado de sitio a esta populosa población de la ciudad capital. Entonces no hace falta, y no hace falta por lo que les estoy diciendo. Muy fácilmente lo que tienen que hacer es llamar a estos grupos colectivos y ellos los repelen rapidito, porque es que están mejor armados que la gente que está supuestamente y formalmente armada en Venezuela. Sigo adelante. Entonces habla de unos fusiles a 8 muertos, 2 detenidos. Habla de fusiles de asalto que fueron robados el 30 de abril. Qué casualidad que además muy cerca de la fecha, y tengo ahora problemas con el Facebook Live, ya yo no sé qué vamos a hacer con el internet, pero bueno, lo que les decía, hablándoles específicamente de estos fusiles de asalto que fueron robados el 30 de abril. Sigo adelante. Un contrato, y entramos al tema del contrato, pues sale a la luz pública un video en el cual aparece, entre otros, Jordan Goodrow. Goodrow, él fue un ex marín de acá de los Estados Unidos. Él participó en la guerra de Irak y la guerra de Afganistán, 3 medallas de bronce o condecoraciones. Él es un médico que estuvo en ambas guerras, la de Irak y la de Afganistán, y se habla de un contrato de supuestamente $212 millones que fue firmado, atención con lo que les voy a decir, fue suscrito en febrero del 2019. Para los que quieran saber en qué fecha fue suscrito el contrato, aquí habla en octubre. El contrato fue suscrito el 16 de octubre del 2019. Ahora, ¿por qué les hablo de este tema? ¿Por qué les hablo de este contrato suscrito el 16 de octubre? Bueno, porque se suscribió con una empresa que formó Jordan Goodrow, que por cierto es la única empresa que él tiene y que ha tenido en su vida acá en Estados Unidos, que fue formada él mismo en el 2018, el 26 de febrero del 2018, que originalmente se dedicaba a prestar servicio guardaespaldas, etc. Ahora, hay una de las grandes preguntas que la gente se hace y la agencia AP la responde. Y es, ¿cómo consiguió, y voy a definitivamente tumbar la transmisión para el Facebook Live y me quedo con ustedes en el Instagram, algo pasó con el internet. ¿Cómo consiguió? Escuchen esto. ¿Cómo se conocen? ¿Cómo se unen Jordan Goodrow y el presidente Juan Guaidó? Bueno, resulta que en aquel tema del Cucutazo, aquel concierto que hubo para recoger dinero, la empresa de Jordan Goodrow, Silvercorp USA, fue la que le prestó la asistencia en términos de seguridad al presidente Juan Guaidó. A partir de allí comienza la relación y según informaciones extraoficiales se indica que sí, en efecto, hubo una firma o un contrato que luego no es que se incumplió, según lo que se ha dicho, es que rompieron el contrato, no cumplieron, la palabra sería
prescindieron de los servicios de Silvercorp, cosa que oficialmente no se dice. Oficialmente están diciendo pues que no conocen a este señor y que no tienen ninguna relación con ese señor. Pero hay muchas dudas en torno a lo que ha pasado y yo se las voy a ir explicando una por una, al menos las mías. Entonces, un contrato firmado el 16 de octubre del 2019. La versión de las autoridades del criminales son poco creíbles, me refiero al estado criminal. Habla bueno, que son solamente 10 personas, que era lo que hablábamos, que eran 2 lanchas con motores fuera de borda, que habían entrado por Macuto y que además habían entrado por allí viniendo de Colombia. Y por supuesto la pregunta que se ha hecho todo el mundo es por qué hacerlo por esa vía si Colombia tiene más de 1.100, 1.200 kilómetros de frontera con Venezuela. ¿Qué sentido tiene? Según la entrevista que hizo Goodrock con Patricia Poleo, que hasta donde entiendo es a la única que le ha dado entrevista hasta ahora, él dice que es que lo tenían vigilado y que ellos tomaron la decisión de arriesgarse e irse por la vía marítima. La verdad, no estamos muy claros de cómo sucedió esa circunstancia, pero lo que sí estamos claros es que hasta el momento hay 2 norteamericanos detenidos. No se sabe si son de la DEA, si son exoficiales o marines, no tenemos esa información aún, pero sí está confirmado que hay 2 americanos, estadounidenses detenidos. La realidad es que unos grupos pequeños militares han intentado ingresar a Venezuela para luchar contra el régimen de Nicolás Maduro. Eso sí ocurrió. También ocurrió que en la operación Gedeón, por ejemplo, participó y fue dado de baja, asesinado, el capitán Robert alias Pantera Colina, un hombre muy querido dentro de las fuerzas de la resistencia en Venezuela, parecido al caso de Óscar Pérez. Fue en efecto ya confirmado, él fue dado de baja, fue asesinado por parte del Estado criminal. Sí formó parte de este grupo que se intentaron alzar. Sí, uno de los hijos de Baduel, Adolfo Baduel, también. Sí, el capitán Antonio Sequea está también allí, también está detenido. Es decir, sí hay personas que en efecto forman parte de la resistencia y que han sido detenidos. Ahora bien, agarro y me pongo a revisar la entrevista, y seguramente mañana lo comentaré con Sergio Novelli. Me pongo a revisar la entrevista que Sergio le hizo a Iván Simonovich, que por cierto hace ya unos cuantos meses lo entrevisté también. Y Iván Simonovich comete un error muy grande. Yo no sé por qué lo dice, pero se los voy a leer. Textualmente él dice: deben unirse. Él invita a los militares, a los policías, etcétera. Él les invita a que se unan a cualquier acción que contribuya con el cese de la usurpación, haciendo un llamado a militares y policías y hablando de esta circunstancia en particular. ¿Por qué digo yo que es un gravísimo error? Y ya por fin ahí como que comienza a conectarse el servicio de internet, aunque lamentándolo mucho para el Instagram Live, para el Facebook Live, no pudimos hacer nada. ¿Por qué creo que es un error? Algo que nos dimos cuenta nosotros hace rato es que tenemos infiltrados en todos lados, ¿o me equivoco? ¿Cómo me vas a decir tú a mí, que eres asesor de seguridad del presidente interino de Juan Guaidó, que conoces el tema de la inteligencia? ¿Cómo vas a decir, deben unirse los militares y policías a cualquier acción que contribuya al cese de la usurpación? Yo les voy a decir qué es lo que creo que pasó hoy en Aragua, hoy en Aragua y el fin de semana, el domingo, en el estado Vargas. Lo que ocurrió es que este grupo de valientes venezolanos, porque les cuento, los militares que se quedaron afuera varados, muchos han decidido ponerse al frente y procurar, ver cómo hacen para rescatar y conseguir la libertad en Venezuela. El asunto está en que, insisto, que la inteligencia que no es venezolana, la inteligencia cubana, la formación de la dictadura venezolana, que no es una formación improvisada, sino que viene de las mejores escuelas, de la Unión Soviética, de China, de Irán. Es que hay que ver de dónde viene esta gente. Ellos han logrado permear todos y cada uno de los lugares posibles, incluyendo la resistencia aquí en Miami. Entonces, esta gente los impulsan a iniciar acciones suicidas, parecida a lo que ocurrió, les dije, hace 2 días, saqué el programa, el 30 de abril del año pasado. ¿Qué creo yo que ocurrió allí? Teatro de operaciones. Se enteraron que era lo que iba a ocurrir, tenían infiltrados, dejaron correr la arruga, limpiaron y depuraron lo que tenían que hacer desde el punto de vista civil y desde el punto de vista militar y siguieron controlando el poder. Entonces la oposición se ha convertido, yo lo dije en el 30 de abril de la semana pasada,
La oposición se ha convertido en una especie de cronista de fracasos durante todos estos años y el Estado criminal se ha convertido desde Chávez un colector de éxitos porque ha logrado resistir todos y cada uno de los embates que le tratamos de propinar. Entonces, cuando uno ve que un grupo de militares se montan con 4 armas en una lancha con un motor fuera de borda, que hay que saber lo que suena un motor fuera de borda a las 3:30 de la mañana llegando a una costa de un lugar como Vargas, donde tienes infantería de marina y metida de frente, te das cuenta claramente que los tipos se lanzaron una misión suicida. Y al caso vamos, miren cuál fue el resultado. No contaban con personal suficiente, no contaban con equipo suficiente. ¿Qué pasó con la inteligencia? ¿Por qué falló? Bueno, ahí entra una figura que está hoy día aquí, en donde yo estoy pisando suelo americano, está esa figura, y es el general Cliver Alcalá Cordones. Que qué casualidad que el propio Goudreau habló de Cliver Alcalá Cordones. Señores, ¿quién nos dice a nosotros que Cliver Alcalá no es un doble agente? Hemos aprendido, hablamos de Christopher Figuera, hablamos de su oportunidad de Luis Ortega Díaz, hemos hablado de Eladio Ponte a Ponte, de cuánta gente no hemos hablado nosotros que han fungido como doble agente. Ah, no, pero es que Vladimir, estás paranoico. ¿Cuántas veces les he hablado de lo que ha ocurrido con el exilio cubano en Estados Unidos? Mandó Fidel Castro a gente a vivir, a casarse, a tener hijos, a echar raíces, y esa gente vivía y trabajaba para el régimen cubano y el único objetivo era soplar cada vez que había algo. Entonces, qué conveniente cuando Jordan Goudreau dice, hey, me sorprendió cuando detuvieron a Cliver Alcalá porque él era el principal enlace, el principal enemigo, así dice Goudreau, el principal enemigo de la dictadura de Maduro. Eso yo no estoy tan seguro que eso sea cierto. Discúlpenme, pero yo no estoy tan seguro. Y para muestra un botón, si fuese así y este señor fue determinante en el contacto con Goudreau, explíqueme por qué esta operación se dio como se dio. Ah, no, pero es que se trata de 300 hombres armados, entre ellos militares y exmilitares, exmarines estadounidenses, que allá están todos replegados por Venezuela. ¿Y por qué sacrificar a tus hombres? Porque tú me puedes decir, bueno, hay que hacer una columna, una cortina acá para distraer a la gente, un pote de humo, se te echan 4 tiros y bueno, entran por otro lugar. Pero eso significa ponerlos en riesgo como ocurrió allí y entregarlos como carne de cañón. Son elementos que nunca vamos a responder. Sigo adelante y me disculpan que le entre tan duro al tema, pero no me queda otra opción. Entonces, una operación Gedeón que, insisto, para los que se están conectando en este momento, por cierto, gracias por compartir el programa con sus amigos y con sus familiares. Insisto, la operación Gedeón es cierta, es real. Es operación Gedeón 1, operación Gedeón 2. El asunto está en cómo accionar con todo el sistema infiltrado. Entonces, fíjense, Orlando Avendaño es un periodista con el que yo no estoy muy de acuerdo, pero él escribió algo que a mí me llamó la atención, y él dice que las operaciones de hoy, esto lo escribió hace un par de horas, lucen más como impulsos suicidas. Es cuestión de sumar y restar, y es que sin duda alguna. Ahora, fíjense ustedes que otra cosa muy rara. No sé si ustedes tuvieron oportunidad de leer el supuesto acuerdo en el que, y se los voy a poner acá, esto yo sé que ya ustedes lo vieron. Aquí están las firmas de todos, incluyendo JJ Rendón, que no entiendo por qué JJ Rendón tenía que firmar, pero está firmando aquí, está firmando Juan Guaidó, está firmando Manuel R. Turreta, está firmando Sergio Vergara, está firmando Jordan Goudreau. Oye, qué casualidad. Cuando yo comienzo a leer en los términos de acuerdos y los costos, se habla de $212 millones, se habla de un contrato a 495 días, 495 días, se habla de $50 millones en adelanto, mientras que él aparece con Patricia Poleo hablando de 1.5 millones y que con eso hubiese podido dar toda la operación, cosa que entonces para mí contradice a Goudreau con este tema. Luego habla del acuerdo de confidencialidad y dice: las partes desean mantener, estoy traduciendo, desean mantener la confidencialidad de dicha información, y me pregunto porque se rompe el contrato a falta de pago, pero se hace la operación. Una gran pregunta.
¿por qué hacer la operación si no tienes los recursos y no se te fue pagado? Aparte, hasta salió hablando de una especie de recolección de crowdfunding, como dicen acá, que hasta Uber drivers estaban aportando. Es decir, hay algunas contradicciones que uno no termina de entender, ¿no? Dice, por ejemplo, más adelante, no, en ninguna manera el proveedor del servicio usará la información confidencial en detrimento de la administración, y aquí entiendo que es del presidente Juan Guaidó. Escucho, repito, en ninguna manera. Por eso es que comienza a parecerme un poco sospechosa esta movida. No sé si a ustedes les parece. A mí me parece. Además me toca revisarla, insisto. Y muchos periodistas están hablando de esto y nadie se ha sentado a agarrar y hacer sus anotaciones y a ver dónde están los puntos y dónde están las comas. Entonces, fíjense, en ninguna manera el proveedor del servicio usará información confidencial en detrimento de la administración. Yo digo confidencial, pero es que ese aquí se reveló por completo, según Goodrow, se reveló por completo por falta de pago quién está detrás de esto. Y si eso es cierto, vuelvo al punto del Estado criminal. ¿Por qué el Estado criminal no ha salido corriendo? Porque es que aquí está, ahí no recuerdo el nombre, seguramente algún abogado me podrá decir el nombre correcto, pero cuando tiene las pruebas y cuando tienes el testimonio y cuando tienes el hecho punible, entonces pues automáticamente tú tienes todo el derecho de ir y detener al sospechoso. ¿Por qué no lo hacen? Y no estoy poniendo en duda a Guaidó, ojo. Estoy diciendo, yo creo que detrás de todo esto sigue habiendo otro teatro de operaciones y siguen depurando. Pues ustedes saben qué pasa. Que prácticamente todos los días hay micros alzamientos militares. Eso sí es cierto. Y esta gente está desesperada por terminar, y no lo van a poder hacer porque cada vez va a ser peor, pero depurar y depurar y depurar las Fuerzas Armadas en Venezuela. Entonces, qué conveniente que se permitan que unas lanchas lleguen a las costas del Caribe venezolano. Qué conveniente que aparezcan 10 hombres por allí, de los cuales 8 asesinaron. Porque les aseguro, esta gente no fue a mediar, así como con Oscar Pérez, ¿cierto? Cuando los reventaron la masacre del Junquito a él y a los valientes de Oscar Pérez. Sigo adelante. ¿Qué más me llamó la atención? Vamos para acá. Habla de la relación y de la representación de las partes, habla de las disputas, habla de la cancelación del contrato por conveniencia, y habla, aquí está, en el último párrafo dice, firmando este acuerdo general, Juan Guaidó, como presidente de Venezuela, acuerda y aprueba los términos y condiciones descritas en el documento anterior y los attachments, los adjuntos de este acuerdo de servicio general. Los adjuntos serán firmados por los comisionados Sergio Vergara y Juan José Rendón, JJ Rendón. Pero ya va. Voy acá, ustedes, y por ahí veo que dice Roxandra, pero eso es más de lo mismo. Hay muchos interesados en que se mantenga la corrupción, eso es correcto. Pero fíjate qué interesante. El documento publicado no lo publicaron con todas las hojas. Yo me pregunto, ¿será que a Patricia no le llegó el documento completo o qué pasó? Porque yo no puedo dar por válido un documento que se supone que consta de 8 páginas, escuchen bien. Uno cree que es una tontería, que es una estupidez, créame, no lo es. En este tipo de circunstancias no lo es. Qué casualidad que son solo 8 páginas el documento. Aquí lo tengo, me lo leí de cabo a rabo. Pero resulta que, y nos dice, según Rosemary, que son 70 páginas. El del propio documento, General Services Agreement, page 2, son 8 páginas. Y resulta que de las 8 páginas no tiene la página 1 y no tiene la página 8. No me quedo ahí. Ustedes dirán, bueno, está bien, faltan 2 páginas. Resulta que la 1 y la 8 no las tengo, ¿ok? Tengo las otras 6 páginas. En las 6 páginas no describe en lo absoluto cuál es el objetivo, cuál es el rol que va a cumplir el que ofrece el servicio. Este contrato pudo haber sido. Y yo no estoy defendiendo a Guaidó, porque cuando lo tiro a matar me toca hacerlo. Y ahora vamos a hablar de Guaidó, porque hay que hablar. E insisto, estoy hablando de Iván Simonovich, que irresponsablemente ha salido a decir lo que dijo, y él es el asesor de seguridad de Guaidó. Entonces, pero acá donde yo voy es, qué casualidad, que al menos en estas 8 páginas, porque insisto, dice página tal de 8, son 8 páginas este acuerdo, son más, no están acá.
no dice cuál es el servicio que va a prestar Silvercorp. No sabemos si es guardaespaldas o cualquier otra cosa. Entonces, si este es el único documento que se tiene como prueba, yo la tengo que desestimar por completo. Así haya salido este ex militar, ex marín americano, hablando por video. Lo tengo que desestimar. Porque si tú estás de una buena vez por todas dando a conocer, cosa que según tu propio contrato no debes hacer, esta información, entonces hazla conocer completa. Dime cuál era tu objetivo, porque si ya no solo sabemos que tú eres experto en situaciones de conflicto y puedes como militar entrar, y ya lo habíamos hablado hace rato, entrar y aplicar una operación quirúrgica, que espero que sea más inteligente que montarte en una lanchita con unos motores y sacrificar a tus hombres, entonces he de imaginar que tú debes tener, pues por supuesto, una información más precisa. Aquí no dice absolutamente nada, señores. Búsquenlo, no dice nada. En las 6 páginas publicadas por Factores de Poder no dice nada. Insisto, me toca, por lo menos, a ver cómo lo explico, me toca ser cónsono con lo que yo veo. ¿Qué creo yo? Por dice Gerardo, demanda civil por difamación entonces al contratista militar. Pues pudiera ser, porque cuando está en la tapa de, creo que es la página número 6 o la página número 7, que habla de las disputas, habla justamente de ese tema, así que sí, pudiera haber una demanda allí, pero eso es lo de menos, porque aquí lo que estamos hablando son de vidas. Detrás de todo esto hay cosas que a mí no me huelen bien, y no me huelen bien porque dentro de estas puede estar figuras como el propio Cliver Alcalá, que lo dijo Goudreau, como el propio JJ, que lo dijo Goudreau y está afirmado. Es decir, no sabemos qué hay detrás de todo esto. Dice Wilmer, queda muy mal parado como asesor de seguridad y más como un veterano de guerra. Estamos hablando, por supuesto, de lo que ha dicho Simonovich, que ha dicho que deben unirse a cualquier acción que contribuya al cese de la usurpación. Voy acá, el abogado que firmó como testigo, otra gran pregunta. Roxandra dice, factores de poder o buscadores de 5 minutos de fama y toda la vida de estupidez. Otra burla para Venezuela, no dice Dayana. Vamos un poco más arriba. Matopi dice, Patricia se volvió, bueno, ojo, obviamente Patricia toma la información, tiene consigue el video de este señor, sale, lo publica y él le da una entrevista. Yo lo entiendo perfectamente. Ojo, Patricia Poleo le preguntó que cómo es eso que entró gratuitamente, porque yo les voy a decir algo, yo tengo 6 años viviendo en este país. Ningún americano se mueve de gratis, y menos cuando se trata de su propia vida. Bueno, él salió a decir, no, pero es que aquí la gente está luchando por su país y entonces yo también. Y entonces si lo estás haciendo, ¿cuál es el objetivo de esto? Porque si se supone que tú vas a lograr, con el apoyo de tu gente, porque tú decidiste seguir adelante, vas a lograr el objetivo, tarde o temprano tú vas a salir con el dinero que supuestamente acordaste. Son preguntas que uno se hace, insisto, otra vez, figuras, Cliver Alcalá Cordones, militares venezolanos en Colombia. Más de 1000 militares fueron a parar a Colombia. Y se lo decía a Sergio Novelli, se lo he dicho a Carrangol, se lo he dicho a todos con quien he compartido. ¿Quién nos dice cuántos militares están allá infiltrados? Nadie. Por eso que el trabajo de inteligencia tiene que ser arduo. El trabajo de seguimiento, de infiltración de nuestro lado, tiene que ser enorme para poder actuar de la manera más asertiva. Si no, nos va a pasar como a los cubanos que intentaron y no llegaron absolutamente a nada. Sigo adelante. Hay un conflicto entre Guaidó y Simonovich, asimismo eso no tiene sentido. Dice Simonovich, Okinawa dice, señores, aquí trabajan los cubanos, el G2, ellos tienen que hacer que nadie tienen que hacer que nadie confíe en nadie. Miren, los cubanos, ellos no confían en nadie y así actúan las dictaduras. Y ojo que estoy insistiendo, escuchen bien, la operación Gedeón existe, no que existió, existe. Son militares patriotas, a los que han dado de baja, a los que tienen detenidos, son militares patriotas, muchos de ellos olvidados en Cúcuta, en Colombia, y se han organizado para ingresar al país. Eso existe. El problema está en que al margen de la existencia de estos grupos importantísimos, el problema básicamente son los infiltrados y es el juego de doble agente que han hecho altas figuras del Estado criminal venezolano que han salido ahora a enemistarse a conveniencia y por supuesto para revelar
toda la información que necesitan. Voy a seguir incorporando los comentarios. Patricia Poleo es la mejor pagada del chavismo, dice Fidel Cueto. No lo sé, pero bueno, existe. Yo creo que murió, no sé a quién te estás refiriendo. Bueno, a lo de la operación Gedeon, sí, existe todavía la operación. Son según entiendo, y por lo menos un centenar de venezolanos, de militares venezolanos, cuidado y sin más, que aún participan de esta operación. Gracias por aclarar eso de que es cierta la operación. Sí es cierta, insisto. El problema está en que es inexplicable. Fíjense cómo trabaja el Estado criminal. Llegan y estas dos embarcaciones, una por Aragua, una por Vargas. A las dos las detienen, una de ellas se enfrentan a plomo, a tiros, en la madrugada del domingo, mueren 8 personas. Y uno, por supuesto, naturalmente, ustedes y yo seguramente nos preguntábamos, ¿qué sentido tiene esto? Que se metan 10 tipos armados por La Guaira a hacer ¿qué? Si es tan fácil ingresar a Venezuela. Bueno, porque seguramente dentro de la estrategia del Estado criminal era hacerles creer que esa era la vía más segura. Buscaron grupos de inteligencia, todos infiltrados, se manejaron perfectamente lo que tenían que manejar hasta llevarlos al suicidio, porque no tiene otro nombre. Que es cierto lo que dice Goudreau, que hay cientos de grupos que comenzaron a activarse, por supuesto, y ojalá que esto sirva para que se activen. Pero la realidad es la que ustedes ya conocen. Rubén dice, ¿por qué los que pusieron precio por las cabezas de estos narcos no van por ellos y no depender de estas acciones suicidas? Fíjate, Rubén, que hay un tema complejo, porque en términos digamos, legales, ellos pueden ir contra estas personas siempre y cuando no estén en Venezuela, porque mientras que estén en Venezuela no puedes violar el territorio nacional. Si tú lo violas, pues estás rompiendo tratados internacionales, bla, 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 todo lo que tú quieras. Sin embargo, aquí voy a tirarle a Guaidó de nuevo. Si tenemos, porque hay dinero, tiene que haber dinero, estas cosas no sean de gratis, estos americanos no fueron detenidos en Aragua porque aquí tiene que haber recursos. Si yo soy reconocido internacionalmente por los principales países demócratas del mundo, entonces he de entender que yo puedo aplicar o hacerle la solicitud del famoso 187 numeral 11 y yo puedo decirle, miren señores, yo quiero que ustedes lleguen acá y que nos apoyen militarmente, puede ser Colombia, puede ser Brasil, puede ser Estados Unidos, y no vamos a ir contra Miraflores, no vamos a ir contra el Palacio Federal Legislativo, no vamos a ir contra Jorge ni Delcy Rodríguez, no, vamos a comenzar con grupos terroristas internacionales que están instalados acá, Hezbollah, ELN, FARC, Reducto del M-19 y cualquier otra plaga que haya alrededor, incluyendo el cartel de Sinaloa en el occidente venezolano. Vamos contra ellos, los reventamos en su territorio y aquí no estamos, por supuesto, aquí lo que estamos haciendo es beneficiando al pueblo venezolano, ¿o no? Yo no estoy atacando a ningún venezolano, yo estoy yendo directo en contra de estos individuos que se han instalado allá. ¿Y por qué se instalaron? Porque el gobierno usurpador se encargó de permitirles la entrada y de asociarse con ellos. 2. Si tú estás viendo que los militares venezolanos que se quedaron en el exilio, oye, estos tipos están organizándose y fueron olvidados en su oportunidad, pues es una muy buena ocasión para agarrar parte de los recursos con los que contamos, meterse en una de inteligencia fuerte, que para eso está Estados Unidos, para eso está la Unión Gran Bretaña, para eso están los israelíes que hasta se pueden contratar, y esta gente se puede hacer un screening completo, una revisión completa de quiénes son estos militares, y bueno, y yo estoy hablando aquí por todo el medio de la calle, y organizarlos bien, los tienen solo montándose y viendo qué hacen. Y esto no se tiene que enterar nadie, no tiene que haber una firma de Guaidó, no tiene que haber una firma de JJ. Lo que basta es operacionalizar las cosas. Que no es fácil, y qué bueno que tú lo estás diciendo deportivamente. Yo sé que no es fácil, pero sé que más difícil es que valientes jóvenes y hombres venezolanos están muriendo en costas hoy en día, en costas venezolanas, por culpa en parte de la oposición. Porque no hemos sido asertivos, ni siquiera cuando los invitamos a que dejaran las filas del chavismo y que se vinieran con nosotros. Se fueron hasta Cúcuta, lograron cruzar la frontera, los recibió el gobierno de Iván Duque. ¿Y qué están? ¿Qué fue de los militares? ¿Dónde está? Dígame cuál diferencia hay entre el Estado criminal y una oposición que no está haciendo su trabajo. Entonces, hay que entender, siempre lo hemos dicho, no podemos luchar en contra un Estado criminal
con principios demócratas. Aquí la democracia se acabó en términos de lucha. Lo siento como suena de feo. Se acabó. Aquí no vamos a salir por ninguna vía negociada. Ninguna. Y qué bueno, dentro de toda la desgracia, que haya norteamericanos que hayan sido detenidos, porque vamos a ver cómo va a responder el gobierno de Estados Unidos. Interesantísimo lo que pudiera ocurrir. Pero señores, ya basta de estarnos comiendo. Ya basta de creer en el primer chavista que salta a la talanquera. Ah, no, el tipo se arrepintió. Narcotraficante como Cliver Alcalá Cordones. Es como que el Pollo Carvajal venga también a decirnos, vengan, vamos a organizarnos algo para derrocar. ¿Por qué necesidad tienes tú de derrocar al Estado criminal si tú vienes de ahí? ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a regresar? ¿Y te vas a comprar una casita en dónde? ¿En lecherías? Cuando sabes que no puedes vivir más nunca en tu vida en Venezuela. Entonces, no. Insisto, la operación ocurrió. Para el que se lo esté preguntando ahora, el que esté entrando en este momento, la operación Gedeón ocurrió. Lo que es triste es que, a mi modo de ver, ha sido un fracaso porque fue infiltrada. Y una de las cosas que me hace sospechar mucho en quienes están jugando a un lado o al otro es este contrato que para mí no tiene ningún tipo de validez, en el que seguramente Cliver Alcalá Cordones metió su mano. Fíjense que Infobae Argentina dice: el régimen de Nicolás Maduro frustró una segunda incursión de la operación Gedeón. 8 personas fueron detenidas. El operativo tuvo lugar en Chuao, zona costera del estado, en el estado de Aragua, un día después de que el dictador denunciara un intento de matarlo, supuestamente, estos 10 hombres que llegaron en una lancha mediante una invasión por el mar. Entre los arrestados se encuentra el capitán Antonio José Sequea, el capitán Víctor Pimienta y Adolfo Baduel, hijo del general Baduel, quien lleva casi 12 años como preso político del chavismo. Además, Diosdado Cabello confirmó que también fueron aprendidos 2 norteamericanos. Nota fresca publicada por Infobae de Argentina. Las fuerzas de seguridad del régimen de Nicolás Maduro detuvieron este lunes, ya se los había comentado. Habla, por ejemplo, el tema de la inteligencia. Dice: a través de la inteligencia social y la unidad cívico-militar policial se logró la captura de estos mercenarios. Subestiman a un pueblo que con coraje se encuentra preparado para defender nuestra soberanía, aseguró el gobernador de la región, Adolfo Marco Torres, en su cuenta de Twitter. Bueno, continúo con los comentarios. Dicen que el infiltrado es Sequea, las verdades del azar, lo dijo un post hace más de una semana. Lástima que no lograron, bueno, hablando de esta gente, dice, y el Cliver no está preso, Verónica. Cliver está, él no tiene otra opción, se encuentra aquí en Estados Unidos, se entregó a la justicia y la DEA lo montó en un avión privado desde el aeropuerto, si mal no recuerdo, de Bogotá, y está en Nueva York, y este hombre, dudo yo que vuelva a ver el sol en su vida. Yo creo que le van a dar cadena perpetua, y si no se le dan, tiene que dar una información lo suficientemente grande como para comprarse a una pena menor. Clara dice: qué tristeza da eso, hombres que en manos del gobierno están perdidos. Ya no entiendo nada de nada y no sé qué creer. También nos dice: imagínate, para robar un banco usan de 5 a 8 personas. Estos individuos, voy a decirlo así, quieren liberar a Venezuela con 10 pelagatos. Es que por eso es que digo, aquí hay cosas que uno no termina de entender. Fidel dice: la operación Gedeón no puede usar la telefónica Movistar porque esa le pasa información al chavismo. También Eduardo dice: ¿no será que el gringo es doble agente también? Pues uno nunca sabe a estas alturas, ¿no? Dice: la operación, están 17 grupos, algunos lograron entrar. Sigo por acá. Exactamente cierto lo que dice, triste la realidad. Dios mete su mano poderosa en mi país, está cabeza abajo. Lo más lamentable es que los van a torturar hasta más no poder. Así es, lamentándolo mucho, así es. Potoncita dice: Lazar dice que ahorita un post que lo sopló se queda. Habrá que ver, porque es uno de los que supuestamente está detenido. No creo que sean tan ingenuos como para que todos fueran capturados. Nos dicen también: Vladimir, Estados Unidos ha llevado todo por ahora por la vía diplomática, y dichas operaciones es la manera personal, por 15 y 10 millones por las cabezas. Ya la transición va transcurriendo por fuera con Estados Unidos. Sí,
tarda, pero sí está transcurriendo. Pero mientras eso pasa, siguen muriendo personas. Ese es el asunto donde nosotros estamos entrándole en este preciso instante. Bueno, nos dice Ramón, Christopher Figueres el Sapo, Leo Rijos también, un abrazo para ti, Leo, bienvenido acá a tu casa. Ya estamos a punto de hacer el cierre del programa del día de hoy, pero en resumen, señores, en resumen, número 1, hubo 2 operaciones bajo el nombre Operación Gedeón, el año pasado también hubo, en la que ex militares, muchos de ellos viviendo en Colombia, intentaron ingresar a Venezuela para operar en contra del Estado criminal venezolano. Cierto, si tenían más o menos capacidad de maniobra, eso es otra cosa. Pero ese es el primer elemento cierto. Segundo elemento, hubo en efecto una firma de un contrato que no dice nada, que no sabemos para qué se firmó, entre Silver Corp USA y el presidente Juan Guaidó. Silver Corp es representado en su acto por el CEO Jordan Grudeau, que supuestamente está en Venezuela. Un contrato firmado el 16 de octubre del 2019. Él dijo que entregaría los documentos a Patricia Poleo. Patricia Poleo los publicó, pero le faltó decir que yo voy a tratar de ubicar a ver qué nos puede dar de información. Son 8 páginas según este documento, faltan 2, la primera y la última. Y en las otras 6 páginas no dice para nada qué es lo que tiene que hacer Silver Corp. Por lo tanto, uno comienza a poner en duda incluso este tipo de instrumentos. 3. En efecto, hay americanos, estadounidenses que están detenidos, se encuentran 2 hasta este momento, van 8 asesinados, 2 detenidos más en venezolanos, me refiero, en la operación de Vargas, y con un Cliver Alcalá que salta a la palestra nuevamente. En cuento corto, yo lo voy a poner de esta manera. Venezuela es un país que cada vez se hace más indescifrable, donde se conecten, con quien se conecten, siempre va a haber un margen de error altísimo. ¿Y por qué? Porque hay variables que ni ustedes ni nosotros estamos viendo. Yo insisto, si nos huele rara una operación, no necesariamente tiene por qué ser falsa, pero sí muy probablemente ha sido una operación contaminada, comprometida. Y esto ha sido comprometido gracias a la experiencia y la experticia del Estado criminal venezolano, que lo aprendió de sus mejores maestros, los cubanos, los rusos, los chinos, los iraníes. No es cualquier cosa. Así que si estamos luchando contra un monstruo que tiene decenas de años controlando a estos países que acabo de mencionar, es hora de ver cómo podemos establecer estrategias que nos eviten cometer los errores que estamos cometiendo hasta ahora, que fortalecen, porque esto les digo algo, esto fortalece el Estado criminal. Cada error que cometemos fortalece el Estado criminal y nos debilita a nosotros, no solamente como oposición, sino para rescatar lo que esperamos nosotros sea el futuro de Venezuela. Por lo pronto, ahora sí me toca hacer punto final en nuestra emisión del día de hoy en Américas Noticias, la número 984. No pude hacerlo por Facebook Live, voy a retransmitirlo ahora, por supuesto. Pero ustedes, como siempre les digo, muchísimas gracias por estar allí. Que Dios me los bendiga, se les quiere, se me cuidan y nos despedimos. Será hasta mañana, por supuesto, donde tengamos mayor información y que la podamos compartir con todos ustedes. Un abrazo para todos.